Freud define por un lado el síntoma como una formación de compromiso. Por otro, y articulado con esta definición, afirma que el síntoma es una satisfacción sustitutiva. Se trata de una satisfacción sostenida en las fijaciones de la pulsión. En la conferencia 33, la vía de formación de síntomas, los define como actos inútiles. Las resonancias de esta definición respecto de lo planteado por Lacan en el Seminario 20 son muy fuertes. Allí define al goce como lo que no sirve para nada. Partiendo entonces de estas aseveraciones de Freud y Lacan, es que podremos aspirar a recorrer algunas articulaciones entre el síntoma y el goce. En el Seminario 10, la angustia, Lacan articula el síntoma con el goce al definir que el síntoma en su naturaleza es goce. Así permite pensar una cara real del síntoma más allá de su definición como sustitución significante. Es de especial importancia el hecho de que el síntoma en su dimensión de goce no llama a la interpretación, pues para que este llamado se produzca es necesaria la puesta en forma de una pregunta que implique al sujeto en el síntoma, es decir, que el sujeto se pregunte, en términos de Lacan, por la causa del síntoma. Y es en este punto donde se pone en forma la articulación entre el síntoma y la dimensión de la causa. No decimos la causa del deseo, sino en principio respecto del sentido concernido en el síntoma. Que el síntoma llame a la interpretación implica que se dirija a un otro con mayúsculas. Ahora, la entrada en juego de la pregunta conlleva la dimensión de una iancia irreductible, una iancia constitutiva del sujeto en tanto su alojamiento en el campo del otro. Por lo tanto, podemos afirmar que no es posible pensar la constitución de un sujeto sin un síntoma. Y es en este punto donde efectivamente se hace posible establecer una relación entre el síntoma y el lugar que el sujeto ocupó como causa del deseo del otro. La pregunta por el síntoma, lo que antes llamábamos la implicación del sujeto en el síntoma, permitirá entonces poner a trabajar en el dispositivo analítico lo que Lacan denomina lo no asimilado. ¿Cómo entender la relación entre el síntoma y la iancia que la dimensión de la causa implica? Desde el seminario sobre la angustia podemos pensar esta iancia con relación al deseo como un efecto no efectuado. El deseo es un efecto de la causa y el síntoma un resultado de la misma. Por ende, el síntoma como goce viene a obturar lo no efectuado del deseo, lo que a nivel del efecto de la causa falta. El síntoma entonces sirve a los fines de obturar la iancia irreductible constitutiva del deseo. Y de allí podríamos afirmar su lugar en el grafo del lado izquierdo. Desde el punto de vista de la relación del sujeto con el otro, podemos pensar esta obturación como el intento de no encontrarse con la falta de garantías que la barradura del otro implica. El carácter irreductible de esta iancia es lo que llevará a Lacan a afirmar que solo existe el otro barrado. Es de especial importancia destacar que la constitución del sujeto y la operación de la causa son impensables sin el cuerpo. Lacan es muy claro al respecto en el Seminario 10, cuando define al cuerpo concernido en esta operación como uno parcial, imposible de totalizar. Definición congruente con lo ya afirmado por Freud acerca de que la satisfacción pulsional no puede sino ser parcial. Encontraremos más adelante en su obra, en Lacan, una definición de la escritura de la relación sexual como imposible. Por consiguiente, podemos pensar entonces que el síntoma es uno de los modos de intentar suplir la ausencia de una relación sexual complementaria, lo que marca desde el vamos su fracaso, el del síntoma. Por ende, y a partir de esto, un sujeto solo podrá asumir una posición sexuada vía un síntoma. La sexualidad, en tanto la ausencia de sexo, no puede sino constituirse sintomáticamente. Volviendo al Seminario 10, la operación de la iancia es esencial en la constitución del sujeto en el deseo. Ahora, a la luz de desarrollos posteriores,
Podemos afirmar que esta ansia opera también en el nivel del goce, en la medida en que, como antes dijimos, el goce no puede sino ser parcial, o sea, está imposibilitado de totalizarse. Así, en la tercera, Lacan puede afirmar: el síntoma es irrupción de esa anomalía en que consiste el goce fálico, en la medida en que en él se explaya, se despliega a sus anchas, aquella falta fundamental que califico de no relación sexual. Partiendo de la diferencia que antes señalamos entre el síntoma en su estructura metafórica y su cara real, podemos pensar una distancia entre el efecto de significación que el síntoma conlleva y el sentido del síntoma. Y allí es donde entra lo real. Entonces, en el triunfo de la religión, Lacan sostiene: el síntoma es la manifestación de lo real en nuestro nivel de seres vivos. Afirmamos entonces que el síntoma es un modo de tramitación de lo que no anda. Viene a testimoniar el fracaso inherente a la sexualidad del ser parlante, el punto de falla del encuentro entre un sujeto y su partener. Pero dado el hecho de que esta falla insiste, Lacan se verá llevado a señalar específicamente que el psicoanálisis se extraviaría si intentara acaso eliminar este real concernido en el síntoma, en cuyo caso solo seguiría el camino de la religión. Incluso llega a plantear que el psicoanálisis mismo podría ser pensado como un síntoma en la medida, dice, en que está en el lugar de la falta de relación sexual. Esta afirmación determina que el psicoanálisis apunta a alojar en el dispositivo aquello real del síntoma, y así se posibilitará que el sujeto de algún modo se confronte con lo que no anda, se las vea con eso. La dimensión real del síntoma implica una articulación, incluso un anudamiento, ¿no? Podemos decir, para anticipar lo nodal, entre inconsciente y cuerpo. A partir del síntoma podemos pensar el alojamiento en el cuerpo de un goce parcial que intenta suplir la falta de un goce sexual complementario. De allí que retomamos esa definición freudiana del síntoma como satisfacción sustitutiva. Este alojamiento en el cuerpo no implica, sin embargo, que el goce deje de serle extraño al cuerpo. El goce es, por definición, fuera del cuerpo. La articulación entre el cuerpo, el síntoma y el goce concernido en este, solo es posible en la medida en que el cuerpo es introducido en la economía política del goce. O sea que si partimos de la disyunción estructural entre cuerpo y goce, es la incidencia del significante la que, al marcar el cuerpo y subvertirlo en su naturalidad, introduce al cuerpo en la economía del goce. Y para esto se hará indispensable algún artefacto. Lacan dirá posteriormente: algún arreglo. El significante introduce una cifra en el cuerpo, la cual condensa goce. Esta cifra será puesta a trabajar vía el discurso del sujeto a partir de la regla de la asociación libre, o sea, es esta cifra la que el analista pone a trabajar en el dispositivo. En este punto, la eficacia de la asociación libre está dada por el llevar al sujeto a aquello que no puede decir, lo que no tiene palabra, lo que en principio fue considerado lo inefable. Con relación a lo anteriormente dicho, lo no asimilado del síntoma en el significante, es a esta cifra que apunta la interpretación analítica. En la medida del equívoco significante, la interpretación irá estrechando el goce del síntoma. Ahora bien, la interpretación descifra esta cifra inconsciente, pero no todo. Podemos pensar entonces que ella es el punto donde se inscribe en el cuerpo lo que no cesa de no escribirse, lo real, la imposibilidad de la escritura de la relación sexual complementaria. Y allí el síntoma aparece como lo que no cesa de escribirse, de allí entonces lo necesario de su estatuto. Volviendo entonces a la cita de la tercera, donde Lacan plantea una anomalía interna al goce fálico, debemos señalar que por tratarse de una anomalía estructural no es eliminable. Por ende, al venir el síntoma a testimoniar una falla dependiente del hecho de ser parlantes,
El psicoanálisis no apunta de ningún modo a curar al sujeto de esto, cosa que por lo demás no podría, sino que como consecuencia de un trabajo analítico, quedará entonces el núcleo real del síntoma, algo incurable que Lacan articuló con la represión primaria. Retomando la diferencia entre los dos estatutos del síntoma, el mismo en su estructura metafórica y la significación concernida en él, ambas dimensiones se articulan a la represión secundaria, razón por la cual sus modos de retorno los ubicamos en el nivel de la cadena significante, o sea, en el discurso. A diferencia de esto, el núcleo real, irreductible del síntoma, se articula a la represión primaria en la medida de la captura por el lenguaje. Por este motivo, sus modos de aparición, los modos de retorno de lo reprimido aquí, no pueden sino producirse en el cuerpo. El trabajo analítico posibilitará entonces el estrechamiento de cierto goce alojado en el síntoma, que haga posible que el sujeto se oriente con relación a aquello que causa su deseo, para lo cual será condición necesaria el deshacimiento de aquel lugar desde el cual causaba el deseo del otro, lo que ya en la dirección de la cura y los principios de su poder, Lacan denominaba el acceso a una posición deseante. Un deseante más allá del deseo del otro de origen. En el punto del deshacimiento que recién situábamos, Lacan puede ubicar lo que llama atravesamiento del fantasma, aún haciendo la salvedad de que ese sintagma en Lacan se encuentra una sola vez. Habiendo señalado entonces ya cierta dimensión irreductible del síntoma, en la medida en que se aloja en el lugar de la falta de relación sexual, el fin de análisis no podrá, por ende, reducirse al atravesamiento del fantasma, sino que se abre otra dimensión donde el sujeto se encuentra con ese imposible sin la cobertura del fantasma, antes lo llamamos atolladero. Y es en este punto donde se le impone al sujeto una invención en términos de saber hacer con su castración, saber hacer que no podrá prescindir de la operación con algún síntoma, pero a este nivel no se trata ya del síntoma clínico.